buenas noches a todos, gracias por su presencia. Un agradecimiento especial a los amigos del CAE, del Círculo de Arbitraje con el Estado, a quienes ya tengo el placer de conocerlos desde hace muchos años atrás. Eh, un reconocimiento a la labor que hace o inició Jorge Abel Ruiz hace ya varios años en la creación de este círculo. Eh, a las personas de Talía, Sebastián, eh, Leslie y todo el equipo que está atrás de este círculo de investigación, que en realidad ha ido a lo largo de los años creciendo en número, en gente nueva, en gente joven, que después ya van creciendo y dejan de ser tan jóvenes. Algunos terminan siendo ministros de Estado, o algunas terminan siendo ministros de Estado después con los años, correcto, como ha pasado. Este, eh, y que se ha dedicado también a lo largo de los años no solamente a difundir a través de eventos como estos de acá, como talleres, como conversatorios, como charlas, la materia de la contratación pública, sino que también dio el salto a tratar de hacer publicaciones, como de hecho sacaron una excelente publicación hace algunos meses atrás, y que espero que sean algunas adicionales también en el futuro, pero que también ha incursionado en el tema de la promoción de las famosas competencias de arbitraje o de los BUD de arbitraje, que conlleva que jóvenes que están en sus estudios universitarios puedan ir adentrándose a esta materia de una manera un poco ya más ordenada, más profunda, más analítica, y que en realidad nos han dado, ha tocado participar en algunas de esas competencias como árbitro, eh, gratas sorpresas, ¿no? En cuanto a su nivel de dedicación a la materia, profesionalismo, eh, inquietud, ¿no? Y que ya varios de ellos, incluso el día de hoy, ya uno tiene la suerte de verlos en ya ejercicio profesional eh, activo y permanente en diversos procesos arbitrales, incluso en los que a veces alguien tiene la oportunidad de participar. Bueno, un reconocimiento a ustedes por la labor que hacen, muchachos, y espero que sigan con el mismo ímpetu, pero a su vez espero que a lo largo de los años transmitan ese ímpetu a las nuevas generaciones para que esta eh, aventura no culmine y no muera digamos, ahí con ustedes, ¿no? Ese es el reto que se sigue. Ahora sí, entrando a nuestra materia. Me han pedido conversar más o menos a lo largo de una hora con ustedes, con quien tiene la gentileza de escucharnos, sobre cuestiones generales sobre la contratación. El tema que voy a abordar yo el día de hoy, que pretendo conversar con ustedes, versa sobre unos aspectos generales en realidad sobre la contratación pública. Y para ello, eh, comenzaría diciéndole lo siguiente, una realidad que creo que todos más o menos somos conscientes. La contratación pública eh, tiene una incidencia muy grande en una sociedad, en toda sociedad, en todo Estado, y como tal también en el Estado peruano, ¿no? Porque a través de ella eh, se pretende que el Estado pueda ir logrando los fines para los cuales el Estado existe, para los cuales hemos permitido, hemos aceptado que exista algo que se llame Estado, que exista alguien que se lleve nuestra parte de nuestros ingresos, porque en realidad al Estado todos le contribuimos, algunos más que otros, ¿no? Pero generalmente contribuimos, y lo hacemos con la idea de que esta telequia llamada Estado eh, termine finalmente cumpliendo algunos objetivos. Y en línea con eso, uno de los mecanismos a través de los que se vale el Estado para ello, para tratar de lograr eso, es precisamente la contratación. Que por cierto, además, en sociedades como la peruana, involucra ingentes recursos económicos. Más o menos lo que una sociedad como la peruana eh, invierte, yo no quisiera decir gasta, a veces en realidad parece que sí gasta más que invierte, pero digamos, en términos ideales, invierte en contratación pública, va alrededor del 25-30% del presupuesto anual del Estado. Un presupuesto
anual que para este año estamos hablando de 257 mil millones de soles, ¿no? 30% de eso aproximadamente es lo que se va, que es contratación pública. Eh, no es poca plata y por tanto, esos 80 mil millones de soles que pueden irse en contratación pública no solamente deberían permitir que se cuenten con bienes, servicios, obras que satisfagan las necesidades de la colectividad, sino a su vez funcionan como un motor de la economía. De hecho, eh, también esto es un efecto que puede generar una adecuada contratación pública. Más allá del efecto multiplicador que tiene una obra bien hecha, por ejemplo, una carretera adecuadamente construida y que esté en funcionamiento, que permitirá que diversas poblaciones beneficiarias puedan, a su vez, transitar por ahí, sacar sus productos, acceder a un mercado más grande, etcétera. Por tanto, no estamos hablando de algo intrascendente, sino de algo sumamente importante. En esa línea, correcto, eh, hay algunas cosas que quisiera conversar con ustedes que es importante tener en cuenta. Cuando hablamos de contratación pública, en realidad hablamos de manera general de un contrato en el cual una de las partes es la entidad estatal, es una entidad que representa al Estado. Y entendamos que el Estado no contrata porque quiere, el Estado contrata porque necesita contratar y necesita contratar para poder cumplir sus finalidades. Por tanto, detrás de toda contratación pública, cualquiera que ésta fuese, hay una finalidad pública que se pretende lograr, que estará en mayor o menor grado, digamos, visible, eh, pero si entendemos, reitero, que el Estado no contrata porque quiere, sino contrata porque necesita, entonces siempre detrás de toda contratación que realiza una entidad pública hay una finalidad pública que se pretende satisfacer. Y eso eh, suele o ha solido conllevar a que en eh, el entendimiento de lo que involucra la contratación pública se suelen reconocer a una de las partes contratantes, en este caso a la parte estatal, una serie de prerrogativas, facultades, eh, que suelen ser poco comunes eh, en la contratación entre privados. Básicamente, una serie de prerrogativas o facultades que solamente pueden ser utilizadas o invocadas por una de las partes de esa relación contractual, que es la parte estatal, y que suelen justificarse en precisamente las finalidades públicas que están detrás de ese contrato. ¿Cuál es el tema? El tema es que resulta sumamente importante, resulta sumamente pertinente tener en cuenta cuáles son esas facultades o prerrogativas especiales que se le reconocen a una parte estatal, porque podrían conllevar, eh, si son mal diseñadas, si son indebidamente ejercitadas, a una suerte de desincentivo o encarecimiento de lo que es la contratación pública en realidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esas facultades exorbitantes que se reconocen, cómo las veo? ¿Dónde están materializadas? Eh, bueno, cuando uno revisa las normativas de contratación pública y advierte, por ejemplo, que existe algo que se llama, eh, digamos, deducciones o adicionales, y advierte que, por ejemplo, en el tema de los adicionales, la normativa diga que la entidad pública puede ordenar la ejecución de adicionales o puede disponer la aprobación de deductivos. Cuando dice puede, no me está diciendo pídele permiso al contratista privado. Está diciendo tú lo dices y el contratista lo hace. Cuando dice puede, no me está diciendo
que le pida al contratista privado cuando le voy a hacer un deductivo. Me dice, tú lo haces y el contratista lo tiene que observar. Cuando la normativa dice que la entidad puede declarar la nulidad de oficio en determinados supuestos, por cierto, la nulidad de oficio del contrato, ¿correcto? No me dice pídele permiso. Me dice, si tú adviertes que se da esta situación, tú en realidad puedes estar facultado de declarar la nulidad o permitir la continuidad, si fuese el caso. Cuando la normativa me dice, oye, en determinados supuestos tú tienes la facultad de resolver el contrato sin preaviso previo, cosa que eventualmente no puede hacer el contratista, porque siempre tiene que dar un preaviso, hay un tratamiento diferenciado. Entonces, allí vamos a darnos cuenta, por ejemplo, cuando la normativa me dice, si tú quieres ir en anulación de un laudo arbitral, tú tienes que, pues, tú no estás obligado a meter una carta fianza, pero sí está obligado a meter carta fianza el privado, si quiere ir en anulación del laudo arbitral, hay un tratamiento diferenciado, que suele tratar de justificarse en esta suerte de eh, interés superior, finalidad superior, que persigue la entidad pública. Eh, y eso es en realidad una parte importante a la que nos enfrenta el tema de contratación pública. Obviamente también una parte importante a la que nos enfrenta el tema de contratación pública es a cómo es que se escoge al contratista privado. Porque, por cierto, y sabrán ustedes, creo que todos saben, que la regla en contratación pública no es la contratación a dedo, contratación directa. La regla es la existencia de procesos transparentes, competitivos eventualmente, ¿correcto? Que permitan una, digamos, concurrencia o libertad de concurrencia o competencia, bajo respetando principios de transparencia, de publicidad, etcétera. Eso también es importante, ¿no? Pero eso que es importante, que se justifica, digamos, por el manejo de fondos que no pertenecen a un funcionario público, sino que pertenecen a todos, eh, siendo eso importante, creo que también es muy importante tener en cuenta cuáles son aquellas facultades que se le reconocen al Estado en la ejecución de sus contratos. Y tan importante como eso también es cómo es el mecanismo de solución de controversias en esos contratos. Porque controversias con el Estado surgen. Y controversias con el Estado cuando surgen, es importante tener mecanismos que permitan que estas controversias tengan una rápida solución. Una rápida solución en la que hemos apostado, hemos aportado, digamos, para algunos casos, por ejemplo, tener mecanismos como la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, de las que pasarán luego más adelante, clase o módulo posterior, pero también hemos apostado desde el año 38 en sustituir la gran mayoría de controversias vía judicial por la vía arbitral. Básicamente, creo yo, porque entendemos que la vía arbitral es un mecanismo que en principio debería ser más rápido y expeditivo, aún todavía lo es, ¿no? Pero también es absolutamente importante que ese mecanismo eh, sea eficaz, ¿no? Y eficaz lo será el día en que las decisiones arbitrales queden firmes, sean cumplidas. Si no mapeamos que todo eso es lo que nos debe dar un sistema de contratación pública, eh, en realidad creo que estaríamos haciendo un poco de huecos y generando un espacio, digamos, maquillado de lo que en realidad debería generar un espacio de contratación pública. Y ahí voy a otro tema más. Entonces, un sistema, un régimen de contratación pública en general debería apuntalar a qué? Creo a tres ejes principales y de ahí pueden salir varios subejes. Primer eje principal, poder tener eh, mecanismos de contratación que respeten, ¿no? De transparencia, de publicidad, de concurrencia. Poder tener eh, una regulación de ejecución contractual que probablemente reconociendo la existencia de ciertas facultades o prerrogativas de una sola de las contractuales, que suele ser el Estado, las sujete a sus límites justos, racionales y equitativos.
Cuando digo equitativos no me refiero igual, me refiero a racionalidad, a razonabilidad de esas facultades, porque si no eso podría terminar generando un desincentivo, un encarecimiento de la contratación. Y en tercer lugar, generar mecanismos de solución de controversias que permitan, o bien sea, menguarlas, eliminar, prevenirlas, y en su caso, si hay que solucionarlas, que esa solución resulte siendo una solución eficaz. Eficaz significa que sea cumplida. Y si no, lo que estamos generando es un sistema que no está para su operatividad de vida y que también termina generando un encarecimiento, un desincentivo para quienes seriamente están. Dicho eso, hay que tener en cuenta, además, creo, que eh, cuando uno quiere entender el sistema de contratación público peruano, debe advertir que tenemos que recurrir pues a nuestra norma madre, ¿no? Y nuestra norma madre, me refiero en este caso a la Constitución. En nuestra Constitución hay un diseño de lo que es el Estado peruano, más allá de que haya un artículo que aparentemente, no digo aparentemente, que hay un artículo que expresamente hace mención de contratación pública, como es el artículo 76, y conversaré luego en un minuto. Si uno revisa la Constitución peruana, hay en realidad una serie de disposiciones que nos van a permitir contextualizar lo que es la contratación, lo que es o debería ser la contratación pública. Por ejemplo, disposiciones como aquellas que están referidas o contenidas en lo que es el régimen económico del Perú, en donde advertimos que acá en el país hay un régimen económico que dice de libertad económica, de libertad de los actores en lo que, de su presencia de participación en la economía, de una participación subsidiaria del Estado en la actividad empresarial, en donde me dice también cuál es el rol principal del Estado y en qué sectores se tiene que meter principalmente. Entonces, allí, por ejemplo, en ese bloque, si me dicen que el Estado tiene un régimen, un rol subsidiario en la actividad empresarial, eso significa que el Estado no es proveedor de bienes y servicios. El gran productor de bienes y servicios en el régimen constitucional económico peruano no va a ser el Estado, lo es el sector privado. Que producir bienes y servicios, nadie los produce para guardarlos ni para acapararlos, ¿no? Quien produce bienes y servicios lo hace para ponerlos en el mercado, lo hace para venderlos. Y el gran productor de bienes y servicios en este esquema constitucional no es el Estado. Y no lo es el Estado porque el Estado no tiene, digamos, iniciativa empresarial propia. Lo hace, según nuestro diseño constitucional, de manera subsidiaria. Subsidiaria significa solamente ahí donde el privado no llega. Y autorizado por ley expresa. Por tanto, si el Estado no es productor de bienes y servicios, pero sí los requiere, sí los necesita, entonces no le es intrascendente que el sistema que diseñe para efectos de su contratación pública sea un sistema que incentive adecuadamente y no desincentive la participación, el interés del privado en proveerle de bienes y servicios. Eso nos convierte, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Por cierto, también tenemos otras disposiciones, como por ejemplo el artículo 76 de la Constitución, que habla o que nos dice que el Estado, este, la adquisición de bienes y suministros y de obras públicas se realiza necesariamente por se no contrata y que el tema de servicios se hace a través de concursos públicos, ¿correcto? Lo que nos trasciende ahí eh, en ese artículo, aun cuando directamente no lo mencione, es que el Estado no contrata a dedo, que el Estado contrata a través de procesos de competitividad como regla general. Por cierto que hay excepciones que la propia Constitución reconoce que pueden haberlas y que se establecerán por ley.
¿correcto? Para esas contrataciones directas o a dedo. Eh, pero lo que nos dice la Constitución ahí es, oye, el Estado no contrata a dedo, el Estado en principio contrata a través de procesos competitivos que tienen que garantizar transparencia, igualdad de trato, competencia, publicidad. Y esos son principios. Principios que vamos a verlos recogidos en la ley, en las normas de contratación pública, pero cuyo origen no está en la ley, cuyo origen está más arriba, está en la norma constitucional. Y eso no es solamente quien ha dicho quien les explica ahora, sino también lo comentó ya el Tribunal Constitucional hace casi más de 20 años, cuando analizó una demanda de inconstitucionalidad y se enfocó contra una ley que en ese momento, que era la ley de la bolsa de productos, y desarrolló qué es lo que se entiende que hay detrás del artículo 76 de la Constitución Política. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestra Constitución sí nos da una, digamos, un derrotero de lo que debería ser la normativa de contratación pública, la importancia que esta puede tener. A su vez, hay que tener en cuenta que hoy día, 2026, en estas épocas, a nadie creo que se le puede ocurrir en su sano juicio que cuando un Estado dicta una normativa sobre contratación pública, solamente eh, va a mirar hacia adentro de su sociedad o lo va a hacer mirando internamente con una visión localista. Porque los estados hoy día, y nosotros también, evidentemente, estamos en un mundo cada vez más globalizado. ¿Y eso qué significa de cara a la contratación pública? Significa que en el ámbito del derecho internacional, fundamentalmente público, existen una serie de instrumentos vinculantes y no vinculantes, pero instrumentos al fin y al cabo, que abordan temas de contratación pública. Tenemos desde, por ejemplo, ley modelo de contratación pública de la CENUDMI, hasta pasar por instrumentos que sí son vinculantes, como tratados de libre comercio, que tienen disposiciones sobre contratación pública. Eh, tenemos tratados de protección de inversiones o BITs, que a veces regulan algunas cosas sobre contratación pública. Tenemos eh, acuerdos de carácter eh, multilateral o acuerdos regionales o convenios de integración regional que tienen o abordan materias sobre contratación, ¿correcto? Tenemos instituciones como la OECD, la OCDE, a la que el país Perú quiere pertenecer desde hace tiempo, y estamos en ese proceso de ver cómo hacemos incorporarnos a la OECD, que tienen a su vez lineamientos sobre contratación pública que deben seguir los países que quieren pertenecer a ese club de las principales economías del mundo. Entonces, cuando un Estado da norma sobre contratación pública, no puede dejar de tener en cuenta todos esos instrumentos internacionales que existen sobre la particular. Tanto así que en el caso peruano, por ejemplo, cuando se dictó la ley de contratación pública, o sea, la ley de contratación con el Estado, en su versión que del decreto legislativo 1017, año 2008, ese decreto legislativo se dictó conjuntamente con una serie de normas, otra serie de decretos legislativos, que obedecieron a un pedido del Ejecutivo, en ese momento estaba el presidente García, su segundo gobierno, un pedido que se hizo al Congreso, se le dio facultades delegadas, que se justificaba en la necesidad de tener que adecuar una serie de normas nacionales a compromisos que habían sido asumidos por el Perú en el Tratado de Libre Comercio que se había celebrado con los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, dense cuenta ustedes, por ejemplo, cómo es que la razón de ser del decreto legislativo 1017,
ley de contratación del Estado que se dictó en el año 2008 fue la adecuación de la normatividad nacional en materia de contratación pública a los compromisos que el Perú había asumido en virtud del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Cómo es que instrumentos del derecho público o del derecho internacional público terminan teniendo incidencia en la normatividad que dicta un país en materia de contratación pública? Entonces, y si a eso le sumamos otra cosa, que es la, o sea, que lo vemos, esa otra cosa la vemos reflejada en en los cambios permanentes, modificaciones permanentes que pueden haber, o que existen, no es que pueden, sino que hay en la normativa de contratación pública. A veces eso nos puede decir, oye, ¿y esto a qué obedece, no? Algo que nosotros hemos advertido en los últimos 30 años es que la normatividad en materia de contratación pública eh, es altamente cambiante. O sea, se modifica rápidamente. Eh, de hecho, si yo les preguntase a ustedes, si uno se pone a pensar y dice, oiga, en los últimos 40 años, ¿cuántas veces se han modificado las normas que regulan los contratos en el Perú? Hablamos, por ejemplo, del Código Civil. Yo creo que más de 3 veces o 2 veces en los últimos 40 años no han habido modificaciones a normas del Código Civil que regulen contratos. Pero si uno se pregunta y dice, oye, y en los últimos 30 años o 27 años, ¿cuántas veces se ha modificado la normativa que regula la contratación pública en el Perú? Y hablemos solamente de ley de contratación con el Estado, que, teniendo en cuenta que esa no es la única norma que regula todos los contratos que se debe el Estado peruano. Uno dice, oye, ¿cuántas veces se ha modificado esa normativa? Creo que me faltarían los dedos de la mano para efectos de poder decirles contar las veces o enumerar las veces que se ha modificado. De hecho, simplemente versiones de ley, tenemos la 26850 desde el año 97, que entró en vigencia en el 98. Tenemos el decreto legislativo 1017 del año 2008. Tenemos la ley 30225, más o menos del 2014-2015. Tenemos la 32069, hasta ahora, por lo menos 4 versiones de ley distintas. Pero cada una de esas versiones de ley diferentes ha tenido en el camino una serie de modificaciones legales, ¿no? La primera, recuerdo un 16850, tuvo una serie de modificaciones fuertes, el 1017 también, en la 30225 a los meses de haberse entrado en vigencia, el señor Kuczynski, el presidente Kuczynski, pidió facultades delegadas, se dictó el decreto legislativo 1341, hizo un montón de modificaciones, sin que acabe ese periodo de gobierno, pero sí el presidente, porque Kuczynski vino Vizcarra, Vizcarra con su presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, pidió facultades delegadas y volvió a modificar los temas con el decreto legislativo 1444, un montón de cambios a la normativa de contratación pública de esa ley en ese momento. Cuando se dictó la 32069, desde antes que entre en vigencia, o sea, ya le habían efectuado cambios a 2 o 3 artículos desde antes que la propia ley entre en vigencia, y eso sin contar con la sin número de veces que se modificaron las normas reglamentarias de cada uno de estos cuerpos normativos. Entonces uno dice, oiga, ¿y acá qué pasa? ¿Por qué es que eh, una normatividad de contratación pública, si hablamos simplemente de aquellos contratos que regulan bienes, servicios y obras, cambia tan rápido? No somos capaces, en caso, de dar permanencia a esa normatividad. Acá tiene que haber alguna razón. Y, y, y creo que una de las razones, por lo menos de quienes habla, advierte que puede haber ahí presente, es que detrás de la normativa de contratación pública hay muchos intereses. Hay muchos intereses de diversos agentes, eh, del Estado, de los contratistas privados, de las entidades que hacen control, de las poblaciones beneficiarias, ¿correcto? De los sectores empresariales,
de los organismos internacionales. Hay muchos intereses y esos intereses no necesariamente son malos. Algunos sí, ¿ah? No necesariamente son malos, no necesariamente son ilegítimos. Muchos de esos intereses son legítimos, tienen cierta racionalidad, ¿no? Tienen cierta razonabilidad, pero no se pueden atender todos a la vez, pues. Entonces hay que privilegiar. Y ahí entra una suerte de, digamos, priorización de esos intereses. Hay grupos de intereses que plantean sus temas y a veces lo consiguen. Y cuando lo consiguen, obtienen los cambios, ¿no? Y eso se ve reflejado en la normativa. Es una normativa muy cambiante. Y eso también hay que advertirlo. La idea es que ojalá que no lo sea, pero es cambiante. Eh, entonces, en ese esquema es que funciona la normativa de contratación pública. Hay que tener en cuenta, primero, lo que dice nuestra norma constitucional, metros que nos van marcando el camino, pautas del tipo de sociedad que tenemos, del rol del Estado que se le asigna en nuestra Constitución. Eh, en segundo lugar, hay que tener en cuenta que existen instrumentos internacionales que tienen incidencias sobre lo que se vaya a decir en la Constitución pública y tendencias también en el derecho internacional público, recomendaciones, sugerencias que suelen haber ahí. Y también hay que tener en cuenta la presencia de esta pluralidad de agentes que tienen intereses diversos, que no necesariamente son ilegítimos, que no necesariamente son ilegales, incorrectos, y que a veces hay que atender. Dicho eso, y entrando ya en nuestra materia, habría que advertir también otra cosa, que cuando uno habla de contratación pública, el espacio es muy amplio. Eh, el espacio es muy amplio en el sentido siguiente. No solamente se trata en general de bienes, servicios y obras. La contratación pública involucra de manera general cualquier relación contractual que se mantenga con el Estado, en donde el Estado siempre contrata, en cualquiera que fuese el esquema, porque tiene una finalidad que cumplir a través de esos contratos. En el Perú no tenemos, a día de hoy, y creo que difícilmente lo podríamos tener, una sola norma que regule o aglutine la regulación de todos los contratos que el Estado peruano celebra. No lo hay. Eh, por eso es que tenemos marcos normativos para bienes, servicios y obras, hoy Ley General de Contratación Pública, tenemos marcos normativos de obras por impuestos, tenemos marcos normativos de asociaciones privadas y proyectos en activos, tenemos marcos normativos que regulan concesiones, que son contratos al final también, concesiones autoritativas sectoriales, tenemos marcos normativos que regulan la administración y disposición del capital, o sea, son marcos normativos. Tenemos marcos normativos que regulan los contratos de empleo público o de endeudamiento público. No todos ellos están regulados por lo que es una sola disposición legal. Sin embargo, sí en el Perú se trató de hacer un esfuerzo, digamos, unificador para tratar de tener un marco normativo o generar un marco normativo, una ley si quieren verlo así, que regule, que le sea de aplicación a la mayor cantidad de contratos que el Estado celebra. Y ese esfuerzo se vio plasmado en el año 98 cuando se dictó la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que sería de alguna manera el precedente más inmediato o más, digamos, cercano a lo que, por la materia, a lo que hoy es la Ley General de Contratación. Entonces, en el año 98, el Estado peruano, o quienes estaban a cargo, digamos, de los sectores correspondientes, en ese momento recuerdo que algo en ese tema, eh, el autor por cierto, uno de los principales autores de la ley es el profesor Ricardo Gandolfo,
hubo una presión muy activa, pero esto había un organismo que se llamaba el, el caray, ya se me fue el nombre, los que se encargaban del Reglamento Único de Licitaciones de Contratos y Obras Públicas, el, el CONASUCO, ¿ya? Este, que, digamos, preparó, tuvo esta visión de plantear estas disposiciones y se aprobó el tema de poder emitir o regular en un solo cuerpo normativo las normas que pretendiesen resultar de aplicación a la connotación de los bienes, servicios y obras que hacían las entidades del Estado peruano. Y de allí es que viene, luego ya esa norma genera otra discusión después, que es la ley del año 2008, luego la 325 y luego el día de hoy, 32069. Pero allí, incluso allí, donde hubo esa idea o visión unificadora, en un solo marco normativo, algo que también sucedió es que con el devenir de los años nos fuimos dando cuenta que comenzaron a aparecer una diversidad de marcos normativos paralelos para bienes, servicios y obras. A tal punto que recuerdo yo, cuando en, estaba discutiéndose en el Congreso de la República la actual Ley General de Contratación Pública, ¿no? Cuando se estaba en debate, cuando entró a debate, recuerdo que le preguntan al Contralor, a Nelson Schack, en ese momento era Nelson Schack el Contralor, hace 3 años atrás más o menos, eh, cuál era su opinión sobre esta normativa o propuesta normativa que había sido ingresada a debate en la República. Lo que él respondía, entre otras cosas, era que le parecía bueno porque esta norma estaba incorporando una serie de mecanismos novedosos, pero que en realidad él tenía la esperanza de que esta disposición, que se llamaba Ley General de Contratación Pública, por lo menos sí haga honor a su nombre, en sentido de ser una ley general, porque si uno dice esto, lo que vamos a poner es una ley general de contratación pública, se supone que es una norma que es la norma principal que debe regular toda la gran cantidad de estos contratos. Y él decía, porque en realidad el día de hoy, me estoy refiriendo a hace 3 años atrás, tenemos una ley de contratación con el Estado, se refería a la 30225, que si bien también pretende ser ley general, aún no con el nombre, decía que sea ley general, pero debería ser la norma que regule los bienes, servicios y obras por parte del Estado peruano. Eh, en realidad lo que yo advierto, es decir, en la verdad, es que casi la mitad de la plata que el Estado peruano invierte, voy a llamarle invierte, no voy a decirle gasta, invierte en contratación pública, en bienes, servicios y obras, se ejecuta a través de normativas paralelas. Es decir, no se hace a través de esa famosa ley general, debería ser la ley de contratación con el Estado, sino se hace a través de normatividad paralela. Normativa paralela, como por ejemplo, los temas de reconstrucción con cambios, normatividad paralela, por ejemplo, los temas de colegios bicentenarios, los gobierno-gobierno, gobierno-gobierno, los convenios con instituciones de cooperación internacional, o sea, normatividad paralela que tiene un régimen diferente al régimen de la Ley General de Contratación Pública, al régimen de la Ley de Contratación con el Estado. Eh, entonces, él decía, bueno, yo, que la norma que se va a dictar ahora, que le han puesto el título ampuloso de ley general, pues sea realmente una ley general y que tenga como excepciones, y excepciones son excepciones, no es la mitad de la que me gasto, sino excepciones deben ser excepciones, debe ser menor, se ejecute a través de mecanismos.
Eh, y para eso, de alguna manera, la ley de contratación pública, la actual, ha tratado, trata o incorpora algunos elementos para, o algunas consideraciones para tratar de obtener que esto sea así, que esta sea una ley general, como por ejemplo, eh, establece esta disposición que algo que en principio parece, está puesto ahí, pero que creo yo que es evidente, o sea, dicen, cualquier creación de régimen de contratación especial, se refiere a bienes, servicios y obras, tiene que ser aprobado necesariamente por una norma con rango de ley. Pero creo que eso, digamos, es más o menos evidente, no, no necesita decirlo, porque si traigo una ley que establece cuál es el procedimiento que tengo que seguir o a qué se aplica para bienes, servicios y obras, si yo quiero dejar de aplicar a esa ley, la excepción tendría que venir con una norma también, una norma con rango de ley. Pero lo segundo importante que hice esa disposición para tratar de hacer que esta norma sí sea una norma general en realidad, y ojalá que así se cumpla, y eso no lo cambien, es que cualquier intento de o propuesta de modificación legislativa, creación de un régimen especial aparte, un nuevo régimen de contratación aparte, especial por cierto, pero nuevo, tiene que contar con la opinión favorable del órgano rector del sistema, que es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que tendrá que opinar si es que hay justificación o no para la creación de un régimen especial, ¿no? De tal manera que no sea pues una iniciativa simple y sencillamente de algún señor congresista, ¿no? Que obtiene votos políticos para efectos de poder crear un régimen especial para elecciones. En el Perú nos hemos encontrado, en realidad, más de 26 regímenes especiales de compra pública de bienes, servicios y obras en algún momento. Este, y eso en realidad, si bien es cierto, puede parecer que cada régimen son, es, tiene una justificación, al final manejar esos esquemas es un dolor de cabeza. A los operadores en realidad es un dolor de cabeza. Y pues en eso también hay que tener cuidado. Dicho eso, entonces, lo que, eso como manera general. Y otra cosa, de manera general, que también creo que hay que tener en cuenta antes de comenzar a comenzar algunas cosas particulares de la ley actual, es que eh, si bien es cierto que la normativa de contratación pública, eh, y acá ya hablo de aquella normativa que regula bienes o que se aplica a la contratación de bienes, servicios y obras, suele señalar que el objetivo de la normativa de contratación pública es poder tener bienes, servicios y obras de manera, digamos, de una forma, les voy a decir un poco lo que dice acá, ¿no? La presente ley, dice la ley actual, tiene como finalidad maximizar el uso de recursos públicos, contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Estado, en términos de eficacia, eficiencia y economía, de tal manera que dichas contrataciones permitan el cumplimiento de uno de los fines públicos y mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. Esa declaración bastante interesante, bastante finalista, civista, que nos recuerda que detrás de la contratación pública hay pues un objetivo de beneficio de la ciudadanía en general. Eh, si bien es cierto, eso es lo que se pretende lograr. Creo que no hay que olvidar, creo que no hay que olvidar que en la contratación pública siempre hay dos partes. Una parte estatal que pretende lograr esto y una parte privada que hace actividad empresarial. Y la parte privada que hace actividad empresarial
no está actuando con un fin o con un objetivo filantrópico. No está actuando, o sea, nadie hace actividad empresarial para lograr un objetivo filantrópico. Quien hace actividad empresarial lo hace que quiere tener una empresa que subsista y va a subsistir en la medida en que le permitan crecer. Y para eso requiere, evidentemente, es lógico, sustancial, su derecho a poder ganar. ¿Qué significa poder tener utilidades? Y eso no está mal. El hecho de que la parte privada que le vende al Estado quiera lograr, quiera obtener un beneficio económico producto de su actividad empresarial que está realizando, en donde el Estado es un comprador más que tiene, no tiene por qué ser satanizado, no tiene por qué ser visto de manera inadecuada. Es más, el Estado necesita que sea así. Que cuando eso no es así, terminamos en una sociedad como los amigos de Venezuela o como los amigos de Cuba, en donde ustedes ya saben por las imágenes, han tenido la oportunidad de viajar allá, qué es lo que pasa. Entonces, es la conjunción de las dos cosas. Entender que el Estado quiere lograr con estos contratos finalidades que trascienden al mero contrato, pero entender también que el privado se mete en este tipo de operaciones no con una finalidad filantrópica, no con un objetivo filantrópico, no con un objetivo de donación, se mete a realizar una actividad empresarial, por lo cual es absolutamente importante que la normatividad que se dicte da compulsar de manera adecuada esas dos cosas. Ese bendito principio de, eh, de equidad, ¿correcto? Compulsar de manera adecuada esas cosas. Entonces, porque si eso no lo tenemos en cuenta, en realidad el régimen que creamos puede terminar siendo un régimen mentiroso. Y terminar, digo yo, desincentivando a que los que seriamente quieren venderle al Estado lo hagan o encareciendo innecesariamente la contratación pública. ¿Y cómo se encarece innecesariamente la contratación pública? Se encarece pues cuando tienes una norma, por ejemplo, que propugna, que pretende la libre libertad de concurrencia y competencia, la presencia de mayor cantidad de postores en los procesos de selección, pero en realidad te encuentras que en la realidad lo que te demuestra es que el promedio de participantes por proceso de selección en el Perú no llega a dos participantes por proceso. Ojo, digo el promedio, porque de hecho hay procesos de selección que sí tienen más de dos. ¿No? O cuando metes normas que en aras de tratar de lograr que todos los que le vendan al Estado sean los santos y más pulcros y tengan todos los títulos sabidos y por haber, y todas las certificaciones sabidas y por haber, genera un mercado reducido, ¿correcto? Y se le termina pidiendo cosas a veces absolutamente innecesarias. También eso complica. Eso es la cosa que también hay que tener. Dicho eso, lo siguiente que rápidamente quisiera conversar, porque esto lo van a hablar con mucha profundidad en los siguientes módulos que les toca conversar, es hacia dónde se orienta básicamente esta nueva normativa, la Ley General de Contratación Pública hoy en el Perú, ¿correcto? ¿Cuáles son las grandes cosas? No digo todas, pero las grandes cosas que trae esta normativa, ¿correcto? Comenzaría diciéndoles que en principio estas grandes cosas tienen que ver con cuatro o cinco temas que yo más o menos mapeo. Lo primero es, digamos, el enfoque que le da esta norma a, al sistema de contratación pública que queremos. Y me detengo en la incidencia que en ese enfoque hay en lo que es
la capacitación de los actores. Esta normativa eh, se orienta, pretende que los actores de la compra pública sean personas bastante, que tengan un alto grado de capacitación. Eh, un alto grado de profesionalismo, fundamentalmente los compradores públicos que están dentro de las entidades. Eh, miren, respecto a ese tema, por ejemplo, creo que es un tema positivo, pero también muchas veces me he preguntado y he reflexionado y decía, antiguamente, para poder ser comprador público, que sería el día de hoy comprador público, o para poder vender al Estado, no había que estudiar una maestría, no había que estudiar 3 años o 2 años o hacer cursos de suma especialidad. Desde ese varios años atrás, en el Perú, eh, esta materia, que es contratación pública, se ha especializado cada vez más. Hay una serie de disposiciones, no solamente legales a nivel de ley, sino marcos normativos, bases estandarizadas, directivas que se emiten, ¿no? Este, en lo que uno tiene que estar permanentemente actualizándose. Eh, Se ha subespecializado muchísimo el tema de la compra pública. Tiene un tema positivo, pero a su vez también tiene un lado complicado, ¿no? Porque echarse el día de hoy a vender al Estado, siendo, le digo desde el punto de vista privado, importa o conlleva a que quien le quiera vender al Estado tiene que saber necesariamente cómo funciona este mecanismo. No solamente se trata de adjudicarse un contrato, porque por ahí, por ventura, alguien se puede adjudicar un contrato. Hay que saber cómo actuar dentro de esa relación contractual. Este, hay que saber eh, en qué momento se puede hacer una cosa, en qué momento se puede reclamar tal tema, hay que tener los pasos de caducidad que existen, hay que saber cómo se ha interpretado ese tema por parte de los tribunales arbitrales cuando han decidido estas cosas, ¿no? Para poder tener cierto nivel de previsibilidad sobre la acción. Si uno no está metido en eso, puede ir por la y salir trasquilado. Tema uno. Otra cosa importante que pretende esta normativa, por cierto, es darnos eh, una serie de mecanismos para contratar un poquito más, digamos, sofisticados. Eso ya lo van a ver con mis colegas en los siguientes cursos, los siguientes módulos. ¿No? Incorpora algunos mecanismos distintos. Otro tema interesante es que, eh, digamos, ya incorpora en la ley la posibilidad de que se pueda hacer uso, que ya había en el Perú, había por disposiciones aparte, no por la ley, sino por formas apartes, este, de los famosos contratos estandarizados de ingeniería y construcción, ¿no? Que en determinadas condiciones o bajo determinadas circunstancias, las entidades públicas pueden acudir a hacer utilización de los mismos. Tema que es interesante, pero que por cierto enfrenta una serie de aspectos problemáticos si no se sabe utilizar de manera adecuada. El día de hoy, en la mañana, por ejemplo, tuve una audiencia en donde básicamente el arbitraje en donde la discusión se generaba, era una sola pretensión, pero la discusión se generaba por la visión y entendimiento que tenía una parte, que era distinto de la otra, respecto de cómo se interpretaba una cláusula contractual de estos famosos contratos estandarizados. Este, Teniendo en cuenta que esa cláusula contractual no tenía una consecuencia específica y teniendo en cuenta que para una parte, por ejemplo, el entendimiento de esa cláusula contractual al no tener una consecuencia específica debía ser llenado o suplido por la legislación del Código Civil y otra parte sostenía pues, que en realidad la interpretación de estos contratos estandarizados no es una interpretación muy localista, sino es una interpretación que deviene precisamente del sistema internacional donde se usan estos contratos estandarizados.
ir por un sentido o ir por el otro tiene una respuesta absolutamente diferente. Y eso enfrenta un tema de previsibilidad en cómo se va a actuar, cómo se debe actuar o cuáles son las consecuencias que se derivan de ahí. Entonces, eh, estas cosas que se incorporan son importantes, son interesantes, son elementos nuevos, pero que hay que ver cómo es que se han incorporado en nuestra legislación y las problemáticas también a las que nos está enfrentando. Otro tema importante que hay acá, creo, es el tema de eh, la creación de esta plataforma digital, esta plataforma, este tema de del Pladicop, ¿no? Que es una suerte de se repotenciado, ¿no? O se Reloaded, eh, que se está trabajando para que pueda consolidar un mayor nivel de información de la que hoy existe y que pueda a su vez interoperar con otros sistemas de información que tiene el Estado. Eh, Entiendo que eso todavía se está trabajando porque todavía seguimos con así con algunas funcionalidades más. En algún momento comenzará a operar, ojalá, el tema del Claricop. Pero que a su vez se enfrenta a otro tema, ¿no? Porque, ¿cuál es el otro tema? El, cuando uno, eso suena bonito en la medida en que la información que se cuelgue en los sistemas que van a interoperar con el Pladicop sea una información correcta, una información real, en tiempo oportuno, ¿no? No distorsionada. Pero, y eso exigirá pues que los que manejan esas fuentes de información tengan el tino de hacerlo bien. El otro día, le hago un comentario nada más, eh, yo aparecía en una base de datos que nunca aparecía en una base de datos y de repente quiero sacar un certificado para algo, ingreso a la base de datos y mi nombre aparecía ahí y salté hasta el techo porque dije, ¿y yo por qué? O sea, de, recién me entero que estoy acá. Este, entonces llamo a averiguar y se habían equivocado. Me habían puesto en una base de datos que no debía. Claro, y corregir esa información me demoró 2 semanas, porque a su ritmo caminan las entidades. Claro, si eso le pasa a un contratista en un proceso de elección, está reventado. Entonces, hay retos nuevos a los que esto nos enfrenta, ¿no? No es que suene feo la interoperabilidad de los sistemas, etcétera, pero, este, eso funciona en el mundo ideal bonito. En el mundo real hay que tratar de que funcione bien. Ese es el reto que vamos a tener que enfrentarnos. Eh, Otro gran tema que hay acá, eh, más allá del uso de estas herramientas, digamos, informáticas más potentes que se quisieran usar, es la reclasificación de los impedimentos. Creo que el día de hoy se ha hecho una reclasificación de manera más adecuada, ¿correcto? Eh, Otro tema interesante que hay acá es el tratamiento de los mecanismos de solución de controversias eh, a las controversias que surgen en la ejecución de los contratos, ¿no? En donde se advierte, por cierto, una suerte de repotenciamiento de las juntas de resolución de disputas, que hoy día le llamamos juntas de resolución y prevención de prevención y resolución de disputas, tratando de darle un poco más de énfasis a la labor preventiva de estas juntas, ¿no? Que por cierto son más eficaces que los arbitrajes. ¿Y por qué más eficaces que los arbitrajes de cara a quién? Le diría de cara al contratista. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Porque se da el supuesto paradójico en donde la decisión de un adjudicador, que son los señores que actúan en la Junta de Protección y Resolución de Disputas, que en el fondo es una decisión no definitiva, que no jurisdiccional, porque un adjudicador no ejerce función jurisdiccional en el Perú, a diferencia de un árbitro, que por palabras del Tribunal Constitucional Peruano sí lo hace, que en el fondo el adjudicador emite una decisión que puede ser llevada a arbitraje, por lo tanto su decisión no es definitiva, ¿correcto? A diferencia de lo que hace un árbitro que emite una decisión
que por cierto soluciona el conflicto y que no es apelable, que no es revisable en el fondo. Por cierto, sí puede ser llevada a anulación del laudo, pero es por otras razones, pero no revisada en el fondo, ¿correcto? Resulta que de cara a la eficacia, es decir, a la materialización de la decisión, es más eficaz una decisión y tiene más fuerza real una decisión de un adjudicador que la decisión de un árbitro. ¿Por qué? Porque si el adjudicador dice que la entidad tiene que cumplir con un pago, la entidad no tiene que cumplir de inmediato, porque si no lo cumple, el contratista le resuelve el contrato por incumplimiento. Si quiere asumir ese riesgo la entidad, pues no lo cumple. Pero como no lo quieren asumir, lo cumple, reservándose probablemente el derecho a después recurrir a esa decisión en arbitraje. Una decisión que es provisional, pero que es eficaz. O sea, provisional en el sentido que no es definitiva, ¿no? Porque puede ser discutida. Pero en un arbitraje, cuando se dicta una decisión arbitral, un laudo que pone fin a la controversia, aun cuando quede firme, aun cuando lo han llevado en anulación, pues ese laudo, de cara con el Estado, van a pasar los años de los años y lo más seguro es que todavía no lo cobra, ¿correcto? Desde esa perspectiva, resulta que un instrumento o un mecanismo eh, que no es definitivo, que no es jurisdiccional, termina siendo más eficaz que el mecanismo que supuestamente es el que es jurisdiccional, el que es definitivo. Situación bastante paradójica, por cierto. Y ahí hay, digamos, también temas novedosos en lo que es mecanismo de resolución de disputas, ¿no? En esta función de la Junta de Protección y Resolución de Disputas, también en la regulación del arbitraje, en donde se han metido temas vinculados ya el día de hoy a estas experiencias que tuvimos de la proliferación de centros de arbitraje, de medidas cautelares de emergencia, también pues, hay bastante actividad. Eso en cuanto a un mapeo general de lo que creo que hay que tener en cuenta en la educación pública de nuestro país, estimados amigos. De hecho, muchos de estos temas y otros más en los siguientes módulos van a ser ya abordados con, digamos, mayor especificidad, detenimiento por los colegas que me sucederán en este taller. Ustedes van a participar o están participando. Sebastián, hasta ahí espero haber cumplido con esta visión general del tema. Eh, Muchas gracias por la invitación y a disposición de ustedes en cualquier otro momento que tengan la, digamos, la gentileza de poder considerar que en algo les puedo ayudar.